Meditamos bajo el pensamiento reconciliación y acceso a Dios. Reconciliación y acceso a Dios. La carta a los Efesios, mis amados, es considerada una fuente grande de información espiritual, donde el apóstol Pablo habla de diferentes temas en una sola carta. Dijimos anteriormente que esta carta le llamaban el banco de los creyentes, la alcancía de los creyentes, pero hay otros que la llaman la corona de los escritos de Pablo. Pablo fue del Nuevo Testamento uno de los escritores más amplios. Medio Testamento lo escribe el apóstol Pablo. Pero de entre todos los escritos que él tiene, a la carta a los Efesios, algunos la llaman la corona de los escritos de Pablo. Otros le han llamado la epístola más profunda de los escritos de Pablo. Pero hay otros que le han llamado un poema de Cristo y su iglesia. Un poema de Cristo y su iglesia. En la carta a los Efesios, mis amados, encontramos riquezas en todas las áreas. Cuando nos introducimos y decimos a leer, a estudiar la carta a los Efesios, encontramos una riqueza espiritual. Y yo quisiera que el Espíritu Santo pudiese hacer lo mismo que hace en mi vida al momento de leerla, al momento de estudiarla, al momento de devorarla. El Señor ministra mi corazón al ver las riquezas, las promesas, al ver el poema, como lo llaman algunos, de Cristo y la iglesia resumida en esta carta. Alabado sea el Señor. Muy bien, dijimos el tema reconciliación y acceso a Dios. El versículo 16 habla que mediante la cruz el Señor reconcilia con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿En dónde es que reluce la reconciliación del Señor? En la cruz. En la cruz del Calvario, públicamente. El Señor paga un precio muy alto, un precio muy caro. Y ahí es donde decimos que el amor, mis amados, no solamente se dice. El amor no solamente son palabras. El amor no solamente son detalles. El amor hay que demostrarlo. Y Jesucristo no solo dijo que nos amaba, no solo prometió amarnos, sino que en la cruz del Calvario el amor de Dios relució, resplandeció, se exhibió para que nosotros nos quedase claro el amor de Dios en la cruz. Ahora, ¿qué logró Jesús en la cruz? Reconciliar a ambos pueblos, dice el apóstol Pablo, en un solo cuerpo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, no solo era juntar al hombre y reconciliar al hombre con Dios, sino también reconciliar a los judíos y a los gentiles. Pero ese no era, mis amados, un paso sencillo. No solamente era juntarlos y meterlos en un cuarto, en una bodega, en un redil y que estuvieran juntos. La idea era de que juntos judíos y gentiles pudieran formar un solo cuerpo a su nombre. Un solo cuerpo, un solo pensamiento. Que las barreras que vimos anteriormente que había entre judíos y gentiles fueran derribadas. ¿Para qué? Para traerlos juntos a Dios. Porque para adorar los judíos y gentiles dijimos anteriormente que cada quien tenía su atrio, cada quien tenía su espacio. Pero la idea de Dios en la cruz, la idea de Jesús en la cruz, era traerlos juntos, no separados, no que estando ahí juntos pero no revueltos, como decimos nosotros, estuvieran en dos pensamientos, que la gente, los judíos y gentiles, estuvieran ahí en el mismo templo, pero no en la misma disposición, que estuvieran cantando la misma alabanza, pero no con el mismo fervor a su nombre. La idea era traerlos, así como llevan al niño, así los quiero traer a ustedes también. Amén. Traerlos, judíos y gentiles, traerlos a Dios juntos. Porque cada uno adoraba de una o de otra manera. Cada uno adoraba en su propio medio, en su propia manera. Ahora, a medida que ambos pueblos eran reconciliados, también se acercaban entre ellos.
encontramos escritos en la palabra del Señor, y quizás nosotros no hemos tenido la oportunidad de dialogar o de tener algún encuentro con un israelita, con un judío, pero en la palabra encontramos al apóstol Pedro declarar aquellas palabras en la casa de Cornelio. Le dice: para ustedes saben, dice, que Dios lo había mandado a predicar el mensaje de salvación. Y el apóstol Pedro no es lo primero que declara. Lo primero que él declara: ustedes saben que para nosotros los judíos es cosa abominable entrar a la casa de los gentiles. Ahora, pero a medida que Dios reconcilia y que junta a ambos pueblos, y ahí mismo en la casa de Cornelio, cuando el Espíritu Santo desciende, cuando el Espíritu Santo ministra, entonces el apóstol Pedro se le cae una venda de los ojos, se le cae una venda del corazón, y él dice: en realidad comprendo hoy que Dios no hace acepción de personas. Entonces, cuando a medida los dos pueblos se van juntando y van reconciliándose, también van acercándose entre ellos. Las diferencias abismales que había entre judíos y gentiles en Cristo se rompen, gloria a Dios. En Cristo se rompen y se acercan entre ellos. Ahora bien, la idea de Jesucristo no es solamente juntarlos entre los judíos y los gentiles. La idea o el plan de Dios es que la iglesia esté unida. Amén. Que estemos juntos, que a la hora de adorar se oiga un solo espíritu. Ya vamos a llegar al versículo 19. Que se oiga una sola melodía, una sola alabanza, un solo sentir, un solo clamor. Alabado sea Dios. Ahí es donde el Señor en la cruz nos reconcilia y quiere que la iglesia sea parte. Y quizás aquí no hay judíos, no hay de otra nación, todos somos salvadoreños, todos somos del mismo lugar, pero a veces entre nosotros hay diferencias, y esas diferencias no deben haberlas, esas separaciones no deben hacerse. Nosotros tenemos un problema, y es que cuando nos separamos por secciones, creemos que solamente ese grupo debe hacerlo. Por ejemplo, tenemos los cultos con las sociedades, y muchos decimos: no, hoy es la sociedad de señoras, y yo no voy porque es de la sociedad de señoras. Ah, no, es de la sociedad de caballeros, hoy no voy. Es de los jóvenes, hoy no voy. Y al final estamos con esa barrera, que el culto es dirigido por una sociedad, pero el culto es para el Dios de gloria. Y nosotros en esa separación, en esa barrera, estamos alejados y señalamos a cuál sí y a cuál no, cuando lo que nosotros deberíamos priorizar es que al venir o reunirnos en un lugar, habrá culto para el Rey de Gloria, habrá culto para el Señor. No importa quién dirija, no importa quién canta, no importa quién predica. Yo vine a adorar, yo vine a darle culto al Dios de Gloria. Alguien más vino a darle culto al Rey de Gloria esta mañana. Alguien trajo alabanza para Él, a su nombre. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, a medida que nos reconciliaron, nos vamos acercando entre nosotros. Aquellos logró, judíos y gentiles, el Señor logra reconciliarnos. Las diferencias que habían hoy se hacen a un lado por Cristo Jesús. El apóstol Pablo, una eminencia, dice: todo lo que antes fui lo dejo a un lado por seguir a Jesús, por seguir al Señor. Ahora bien, la muerte de Cristo cumplió a perfección lo que dice el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Jesucristo cumplió a perfección lo que el Padre demandaba en el sacrificio redentor para la humanidad. Jesús fue el único que pudo llenar los requisitos demandados ante el Padre. Alabado sea Dios. Y Él lo cumple a perfección. Ahora, el versículo 13 nos habla de la sangre de Cristo Jesús, que mediante la sangre de Jesús fuimos juntados, fuimos reconciliados, fuimos hechos de estar lejos, nos acercaron. Alabado sea Dios. Pero mire lo que dice el 15, habla de su carne.
Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mire cómo el apóstol Pablo va detallando una y otra cosa. Un versículo habla de la sangre, el otro habla de la carne, y el versículo 16 que hoy hemos tomado hace referencia a la cruz. En la cruz, dice el apóstol Pablo, ahí el Señor nos ha reconciliado a ambos. ¿Para qué? Para ser un solo cuerpo. Mis amados, la cruz fue el lugar donde la sangre de Jesús fue derramada. La cruz fue donde la carne, el cuerpo de Jesús estaba destrozado. Y la pregunta es, ¿por quién? Por mí. Usted puede decir lo mismo, Cristo murió por mí. Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos, para ser un solo cuerpo, un solo y nuevo hombre. Oiga lo que dice en la cruz, dice, matando en ella las enemistades entre los hombres. Jesucristo en la cruz, matando, dice el versículo, aboliendo en su carne las enemistades. Y en la cruz dice, matándolas. Ahora surge una pregunta entonces. Si Cristo en la cruz mató las enemistades, ¿por qué siguen los pleitos? Y nos vamos a remitir en la iglesia. Porque el mundo como quiera, pues es el mundo. Pero la iglesia que ha sido reconciliada, que ha sido acercada, que en la sangre de Jesús fuimos hechos uno, que en la carne de Jesús, aboliendo, dice, las enemistades, matando en ellas. Y el versículo 16 dice que en la cruz, matando en ellas las enemistades. Ahora la pregunta surge, ¿por qué hay pleitos? ¿Por qué hay enemistades en el cuerpo de Cristo? En la iglesia primitiva había un pleito. Unos eran de Pablo, otros eran de Apolos y otros eran de Pedro. Y los apóstoles se molestaron. Y le dice, ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Pedro murió por ustedes? Que no fue Jesús quien murió por ustedes. Nosotros, mis amados, podemos admirar, podemos felicitar a alguien por su vida cristiana, pero en ningún momento se vaya a idolatrar, en ningún momento vaya a ponerlo como alguien más alto que Cristo. Aquí el grande se llama Jesús de Nazaret. Aquí el dueño de la obra se llama Jesús de Nazaret. Amén. De ahí los demás, unos siembran, otros riegan, pero quien da el crecimiento, ¿quién es? Es Dios. Entonces, pero las enemistades siguen en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por los rudimentos de la carne, amados hermanos. Porque nosotros empezamos a dividirnos entre nosotros. No es que fulano es mejor, es que fulano es peor, es que este aquí, que este allá. Deje de ver a fulano y a mengano y por favor céntrese en el Cristo de gloria. Matando en la cruz las enemistades. Entonces, mis amados, ¿por qué siguen los pleitos? ¿Por qué siguen las enemistades en la iglesia? Porque no hemos sido verdaderamente libres. Como le dijo Jesús a los fariseos, hipócritas. Y en nuestro ser la palabra se oye matadora, criminal. Pero ¿qué era un hipócrita en los tiempos de Jesús? Era un payaso. Un payaso que se pintaba la cara y actuaba. Hoy lo conocemos como payaso. Pero el hipócrita en aquel tiempo era eso, un payaso que se disfrazaba. Que cuando iba a una fiesta celebraba. Que cuando iba a un funeral él lloraba, aunque no era su familiar, pero él lloraba por aquella persona que era el trabajo de él. Y no es cierto que muchas veces nos ponemos la cara, nosotros la máscara, y nos vestimos de una falsa humildad, de una falsa devoción, de una falsa de cristiandad, de un falso creyente, y no somos en realidad eso. Por eso siguen los pleitos, porque no hemos nacido de nuevo de verdad, porque lo que vivimos es una apariencia, lo que vivimos es algo para que nos vea, para que la gente diga. Yo no quiero que la gente diga, yo no quiero que la gente aplauda, yo no quiero que la gente me felicite por una apariencia. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que anhelo yo.
Amén, hermano. Yo creo que es lo que usted anhela también. Pero ¿por qué nos ponemos en una situación de niños? En una situación inmadura, porque no hemos sido libres totalmente todavía. Dice el Evangelio de Juan 8:36: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Por qué nos atrae el mundo? Porque no hemos sido libres todavía. ¿Por qué nos atraen las mundanalidades? Porque no hemos sido libres todavía. Hermano, porque es que, miren, el culto cantan Todopoderoso, cantan esta, cantan la otra, y yo, me da un sueño. Pero no vaya a oír una cancioncita allá del vecino que me pone, pero chispa, me pone alegre, hermano. No ha sido libre todavía. Y algunos no nos conformamos con oír lo del vecino. Con audífono la ponemos. Para que no me oiga el pastor no te va a hacer nada, mi amado. El pastor no murió por ti. El pastor no ha sacrificado nada por ti. Pero el que te ve en lo secreto, ese murió por ti. Y ese quiere que vivas para Él. Él no pagó un precio de gusto en la cruz del Calvario. Él no sufrió en su carne y derramó su sangre para que siguiésemos siendo los mismos. Él quiere una iglesia santa. Amén, los santos. Él quiere una iglesia verdadera. Y aquí no se trata de aparentar, no se trata de engañarnos a nosotros mismos, porque nosotros creemos que tenemos engañada a la gente. No, a nosotros mismos nos tenemos engañado. Nosotros solos nos mentimos. Y aquí hay que hacer un alto, un stop, y hacernos unas preguntas radicales. Si Jesús viniera en esta hora, ¿me voy o no me voy? Y su conciencia le dirá si sí o si no. Si después de insultar a su prójimo usted cree que se va con el Señor, no. Si después de engañar a su prójimo usted cree que se va, no. Si después de faltar y respetar a sus mayores usted cree que se va, no. Amén. Entonces, un alto. Yo me da risa cuando la gente me pone quejas. Mire, déjelo, si es su alma, es su vida. No podemos obligar a nadie. Yo no puedo obligar a nadie. Yo no puedo darle más a Santiago. No, yo no puedo. Y si cuido menos a Santiago, ¿y qué hago con los 90 después? Pero hay un Dios que nos ve, que nos reconcilió, que pagó un precio. Bajémonos un abismo del sacrificio de Jesús. ¿Cómo se siente usted como padre cuando le ha dado todo a su hijo? Con sacrificio, con pobrezas, con aflicciones, le ha dado estudio, lo ha ayudado a prepararse, se quedó sin comprarse algo usted para que esa alma se prepare, para que sea un hombre de bien, y nos sale un hijo con acciones no cristianas. ¿Cómo nos sentimos? ¿Ah? A mí me duele aquí, en el pecho. Siento aquí no es coraje, es como una heridita en el corazón. Como algo que yo no invertí para esto. Yo no di esa bendición para este resultado. Yo me esperaba otro resultado. Ahora imaginemos al Señor, pensemos en Dios. Cuando, no por su vecino, no por su hermano, por usted, por mí. Cuando mi actitud no es la de acuerdo a esa reconciliación, y sigo yo en los deleites y en los pleitos y en los eventos mundanos y en las corrientes de la carne del mundo, ¿qué pensará el Señor de mí? Usted deje de andarse escondiendo de los líderes. Piense, ¿qué dirá el Señor de mí? ¿Qué pensará Dios de mí? Porque nosotros nos vamos ligeros así. No, es que el pastor dice que no es malo. Y el pastor se puede equivocar, hombre. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice el Espíritu Santo a mi corazón? ¿Qué dice mi conciencia dentro de mí? ¿Por qué? ¿Por qué es que siguen los pleitos? ¿Por qué es que siguen las enemistades entonces? Porque no hemos sido verdaderamente libres. Yo recuerdo allá por el 2018, principios del 2018, nació un pensamiento. No sé si alguien más lo dijo o fue revelación mía, pero yo entre lágrimas le decía al Señor: no permitas que tu propósito en mi vida se pierda
por mi culpa. En otras palabras, digo, Señor, enderézame a la mala si es necesario, pero no permitas que tu propósito en mí se pierda. Y ahí es donde nosotros vamos a lo que Jesús dijo: es mejor entrar al cielo sin un ojo, sin un brazo, pero entrar al reino de los cielos. Es mejor entrar al reino de los cielos sin unos cuantos amigos que no te quisieron por guardarte para el Señor. Yo prefiero perder amigos, yo prefiero perder familia, yo prefiero perder dinero, pero no perder esta salvación gloriosa a su nombre. Porque nosotros, por complacer al mundo, por complacer al compadre y a la comadre, no complacemos al Dios de toda gloria. Complazcamos al Señor, mis amados. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oiga, la hostilidad entre los hombres y Dios llegó a su fin con el sacrificio de Jesús. ¿No le alegra a usted eso? La hostilidad, la enemistad entre Dios y los hombres llegó a su fin con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro medio. Porque nosotros todavía practicamos algunas cosas cuando éramos señores católicos y casi nos persignamos cuando pasamos a la par de la parroquia. Y eso es lo más leve. Seguimos practicando las mismas costumbres que practicamos cuando éramos mundanos, cuando éramos religiosos. Ahora en Cristo, en Jesús, somos justificados. No necesitamos nada más, mis amados, para ser justificados. Con Cristo nos basta y es más que suficiente a su nombre. Ahora, Jesús recibió la sentencia judicial de Dios en vez del pecador. O sea que en el juicio de Dios, toda su sentencia, toda su ira se descargó sobre Jesús. Se recuerdan las palabras de Jesús en la cruz: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe qué pasó en ese momento? Nuestros pecados estaban sobre la espalda de Jesús simbólicamente, y nuestros pecados hicieron ocultar al Padre su presencia, porque a Dios, que es santo, no le gusta el pecado. Porque Dios ahí, Jesucristo, sintió la soledad, sintió la separación. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo separación? El pecado nuestro. El pecado nuestro fue llevado sobre los hombros, sobre la vida de Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús sintió esa soledad? ¿Para qué Jesús sintió esa separación de Dios? Para que nosotros nos acercáramos, y por aquel que fue hecho maldición, nosotros fuésemos benditos. Los benditos dicen amén en esta hora. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Jesús recibió mi sentencia. Ahora Satanás va a venir a acusarme a mí y a tenerme callado, a tenerme moribundo, a tenerme sin disfrutar de las bendiciones de Dios. Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Alguien puede levantar la mano y decir: Cristo me hizo libre. Yo soy libre para la gloria de Dios. Aleluya. Jesús recibió mi castigo. Él fue hecho maldición. ¿Para qué? Para que la bendición se descargara sobre mi vida, mis amados. Y dice 2 Corintios 5:20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores, dice Pablo. Como si Cristo rogara por nosotros, os rogamos, reconciliaos con el Señor. Hermanito, reconcíliese con el Señor. No permita separarse de Dios por cosas bobas, por cosas insignificantes, que si usted los ve del mundo espiritual son locuritas pasajeras, que esas locuritas nos van a llevar a algo mal. Reconciliémonos con Dios. Usted que ya días no siente la presencia, reconcíliese con Dios.
Pídale perdón por sus pecados, por su rebeldía, por sus acciones. Pídale perdón, reconciliaos. Hay gente que se molesta cuando uno le dice reconcíliese con el Señor. Y eso lo debemos hacer siempre, mis amados. Pedir perdón por nuestros pecados al Señor, lo debemos hacer siempre. Ahora, Jesús llevó nuestra maldición y suministró a nosotros la reconciliación. ¿En Cristo? ¿Para quiénes es esto? Para los que creen en Cristo, para todo aquel que cree en Jesús. Ahora, ¿qué más? Dice el versículo 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz para vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Qué vino a hacer Jesús? El anuncio de buenas nuevas. ¿Qué significa el Evangelio? Buenas noticias. Cuando usted comparte la palabra de Dios, está compartiendo buenas noticias. ¿Y a quién le gustan las buenas noticias? A mí me gustan las buenas noticias. Las malas es que me ponen nervioso. Las malas es que me ponen así un poco incómodo. Las buenas, no, me alegro. Y las buenas nuevas, Jesús vino y anunció. Entonces dije que las buenas nuevas son una expresión alusiva al Evangelio. Él vino, mis amados, a la proclamación de buenas nuevas. Y oiga cómo le dice, cómo fue la proclamación del nacimiento de Jesús. Lucas 2:14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El Señor tiene voluntad, buena voluntad para con los hombres. ¿Para quiénes hombres? Para los que confían en Él. Tenemos buena noticia. Mire, Dios podía hacer tantas cosas para reconciliarnos, para traernos. Podía hacer muchas cosas, pero Él no se quedó de brazos cruzados dando una orden. No, Él vino, Él mismo vino. Y no mandó a dar las buenas nuevas, Él vino primero. Y por eso es que los ángeles le dicen a los pastores cuando ven la estrella: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres, buena voluntad del Señor para con ellos. Mis amados, el Señor tiene buena voluntad para con nosotros. Los planes de Dios, los pensamientos de Dios para con nosotros son de bendición, mis amados. Los pensamientos de Dios son para bien. ¿Usted cree que es el agrado de Dios que vivamos una vida raquítica en el Evangelio? ¿Usted cree que es agrado de Dios que vivamos miserablemente, hablando espiritualmente? No es el agrado de Dios. Dios no quiere verte amargado toda la vida, hombre. Dios no quiere que pases renegando por lo que no tenés y nunca vas a tener quizás. Disfrutemos la vida que Dios nos ha dado. Nosotros renegamos por lo que tenemos y hay otro que desea lo que nosotros tenemos. Amén. Entonces los pensamientos de Dios, mis amados, son para bien. Ahora, los pensamientos de Dios son de paz. Jesús es el príncipe de paz. Dice Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz, quien prometió a sus discípulos dejarles su paz. Mire lo que dice Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Él es la paz. Y dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, a su nombre. Y me gusta la palabra al final del texto: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Mis amados, la paz no la va a dar un gobierno, la paz no la va a dar un hombre. Y la paz en el mundo se va a dar hasta en el reino milenial. Mientras no va a haber paz. Lo que debemos nosotros tener es paz, mis amados, en nuestra vida. Dijo: mi paz os dejo. También, mis amados, al igual que nuestro maestro, nosotros como discípulos debemos ser pacificadores. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? Alguien que hace tregua, que pone medios para llegar a la paz entre otros. Cuando nosotros nos demos cuenta de dos hermanos que están en enemistad, no le echemos juego, echémosle agua. Somos pacificadores, arreglar. No somos para atizar. No se deje, hermano, y se va a dejar. No, así no. Como Dios, como nuestro maestro es pacificador, nosotros debemos ser pacificadores. Nosotros como cristianos tenemos un reto grande, mis amados, porque debemos ser pacificadores entre la iglesia, entre la familia, con los amigos. Cuando las familias estén ahí desclevadas, hay que poner un medio de paz. Pacificadores. No ponerse al lado de uno ni al lado del otro, la paz. Porque el problema es cuando juzgamos a uno de los nuestros, lo hacemos al lado nuestro. Y la justicia es aquí, ¿ve? Derecho. Ni para allá ni para acá, derecho. Lo que es a su nombre. Entonces somos llamados como nuestro maestro a ser pacificadores. ¿Qué más encontramos en estos textos? Versículo 18. Por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué significa eso? Acceso. Y mire cómo es la cosa. Nos reconcilió, nos perdonó, pero no nos dejó ahí como decimos nosotros. Te perdono, pero mantenete alejado, por favor. Te voy a perdonar, pero no me vuelvas a hablar. No te me cruces por mi camino. Está bien, estamos bien, pero no. Jesús nos perdonó, nos reconcilió y nos da el acceso para llegar al Padre. Pero dice el texto, porque por medio de Él, ¿de quién? De Jesús. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada, oiga, por un mismo espíritu al Padre. Al tener a Jesús en nuestra vida, en nuestros corazones, tenemos acceso por el Espíritu Santo al Padre. ¿Quién es que hace la obra en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de aquello que hemos hecho mal? El Espíritu Santo. Nadie más puede hacer eso. Porque cuando alguien se empecina en pecar y en guardar algo, usted le puede hablar en griego, en arameo, en inglés, en francés, y le puede dar todos los métodos, y a usted como que no le he dicho nada. No, está cerrado aquí el oído, ¿eh? Diga como me diga, no. Pero cuando el Espíritu Santo adentro, en lo profundo del corazón, allá en la soledad de la noche, nos inquieta. Cuando la conciencia todavía no está cauterizada, cuando no está maniada, que todavía tiene posibilidad de sentir la voz de Dios. Porque muchas veces no es que Dios no hable, no es que Dios no quiera hablarnos, sino que nosotros estamos tan cauterizados, tan maniados, tan amarrados, tan enorgullecidos, que la voz de Dios no penetra en nuestros corazones. Pero cuando tenemos esa posibilidad, que aquí en lo profundo del corazón, y nos dice el Espíritu Santo, estás mal. Vos sabés que estás mal. Y mientras sigas así, te vas a seguir haciendo daño a ti mismo. Y lo que le decía anteriormente, uno cree que daña a los otros. Hombre, los otros están felices de la vida. Uno. Por eso es que cuando Jesús dijo de la ofrenda y del perdón, que si sientes que alguien tiene algo contra ti, el ofendido, sacar esa espinita. Y eso es como la espina de bagre. ¿Cuántos conocen la espina de bagre? Para entrar eso es sencillo. Usted entra como Juan por su casa. Ay, pero cuando usted la quiere jalar, si es que tiene un montón de sierritas que viene arrancando y desgarra. Pero el perdón es así. Te deja arrancártelo porque más te va a doler andarlo ahí. Y eso decía el pastor Osmín una vez, que la falta de perdón es como la raíz de yuca. Y yo hasta hoy que vine aquí conozco como las yucas. Para arriba no es mucho lo que tienen, pero para abajo son bien profundas. Y yo, ya entendí lo que dijo aquel pastor, dije yo, cómo es la raíz de yuca. Entonces, así es. Entonces, al tener a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos acceso por el Espíritu al Padre. Los recursos, mis amados, oiga esto.
Los recursos de la Trinidad entera son puestos a nuestra disposición. El Jesucristo murió, nos reconcilió. El Espíritu Santo nos hace entrar. ¿Para dónde? Al Padre. Amén. Los recursos de la Trinidad son puestos a nuestra disposición. No solo recibimos, mis amados, una reconciliación jurídica, sino una relación íntima y real con el Señor. No solamente nos dieron un papel. Vaya, estás perdonado. Saliste de la cárcel, has cumplido tu sentencia y te vas. Y usted tiene el papel ahí, pero usted no ha establecido una relación con el que ha ofendido, con el que ha lastimado. Pero en el caso de Dios, no solamente recibimos una carta judicial de libertad, de perdón, de reconciliación, sino que Jesús nos abarca y tenemos una relación íntima con el Señor Jesucristo. Mis amados, no desperdiciemos los recursos que Dios ha puesto a nuestro favor, los recursos que Dios ha dado para nosotros. Dios nos ha puesto los medios para que nos acerquemos a Él. ¿Cómo nos acercamos a Él? A través de la oración hablamos con el Señor. Hablamos con el Señor. No descuidemos esa relación o ese medio que Dios ha puesto. La oración. La oración es vida, mis amados. Mire el que está a la par suya, que lleno de vida, está lleno de oración. La oración es vida. Cuando oramos, mis amados, llenamos los vacíos que tenemos en nuestro interior y el Satanás no haya por dónde. Tenemos otro medio cómo acercarnos a Dios, a través de la adoración, a través de la alabanza. Cuando adoramos al Señor, lo que mi hermano Rosalío decía, en la casa, escuchando una alabanza, ministró mi vida. Eso es ministrar la vida nuestra. Cuando todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu lo enfocamos en esa adoración, ahí es donde somos bendecidos. Pero cuando estamos cantando y nos acordamos que hay que hacer esto y que vamos a hacer lo otro, entonces dejamos por un lado y a media alabanza y nos vamos a hacer lo demás. ¿Cómo siente usted cuando están hablando con usted y le dan la espalda y se van? Y al Señor, ¿cuántas veces lo hemos dejado? Con la palabra en la boca o el oído, pendiente de nosotros. Y nos vamos. Porque a veces creemos que Dios es cualquier cosa y cuando nos damos cuenta quién es Dios, el poder de Él, entonces decimos nosotros, a este lugar hay que entrar con reverencia. Bajitos, humillados. Leía la historia de un pastor que él oraba de 12 a 1 y en ese momento tenía prohibido cualquier visita, cualquier llamada, no le pasaba ni una llamada. Y en una oportunidad el presidente le estaba llamando y tanta era la insistencia del presidente que la secretaria fue y le tocó la puerta del cuarto y le dijo: disculpe, le llama el presidente. A la 1 lo atiendo, y siguió orando. Amén. Y a nosotros, ¿qué nos saca de la presencia? Una gallina, una tortilla que vamos a tostar, dejamos al Señor allá y salimos. Nuestra vida no va a ser diferente así, mis amados. No le vamos a hallar sabor al Evangelio si no entregamos nuestra vida al Señor. Si no nos introducimos en la presencia, vamos a ver esto como locura. Vamos a ver esto como rutinario, como una obligación. Y esto no es obligado. En la iglesia nadie hace las cosas obligado. Si usted no quiere, no canta. Si usted no quiere, no ora. Si usted no quiere, no ofrenda. ¿Y quién le puede hacer algo? Pues esto es voluntariamente. Pero ¿cuánto hemos venido voluntariamente a la casa del Señor? Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria en esta mañana. Tenemos los recursos, mis amados, para acercarnos a Dios. Dijimos que no solo recibimos la reconciliación jurídica, te perdono, sino que obtenemos una relación íntima con el Señor. Ahora, esa relación, mis amados, que tiene valor, podemos poner nuestras necesidades ante Dios. En esa relación tiene gran valor. Qué precioso cuando tenemos a alguien de confianza. A alguien que sabemos que podemos acudir, a alguien que sabemos que si puede nos va a ayudar. ¿Verdad que galán? Fulano, le voy a decir que me ayude.
Y uno tiene esa confianza. Yo no sé cómo es que funciona eso, porque uno tiene familia, uno tiene sangre, digamos que somos del mismo parentesco, pero hay veces que entre esa misma familia uno no tiene la libertad para decirle. Y hay cosas que uno fácilmente le dice a otro. En caso de uno va y uno sabe con seguridad que esa persona puede, le ayuda. Ahora pregunto, ¿y Dios podrá ayudarnos? Dios podrá ayudarnos. Dios puede ayudarnos. Esa amistad, esa intimidad, esa relación con el Señor es de tal valor que podemos poner nuestras peticiones, nuestras necesidades en Él, y Él va a tener misericordia de nosotros, mis amados. Ahora, la palabra entrada se menciona pocas veces, 3 veces en el Nuevo Testamento. La palabra entrada, gloria a Dios, dice siempre en referencia con el acceso del creyente hacia Dios. Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos acceso a esta gracia, mis amados. El Espíritu Santo es quien nos acerca a Dios en confianza. Dice la Escritura, hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo redacta, el Espíritu Santo ordena las peticiones y llegan ordenadas ante el Señor. Porque seamos honestos, hay momentos que llegamos de rodillas o a la presencia del Señor en oración, no sabemos por dónde entrarle. Simplemente estamos ahí meditando, simplemente estamos ahí dando vueltas. Ni nosotros mismos entendemos por dónde queremos entrar, pero el Espíritu Santo hace que nos acerquemos a Dios en confianza. Mis amados hermanos, tenemos un Padre bueno, un Padre amoroso. Aprovechemos esas situaciones, hombre. Aprovechemos esas provisiones que Dios ha puesto, que el Espíritu Santo nos acerca en confianza al Señor. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Y si usted me dice esta mañana: pastor, yo no siento la seguridad de ser hijo de Dios, hoy está en un buen momento para renovar su vida con el Señor. Gloria a Dios. El apóstol Pablo utiliza la frase el mismo Espíritu. O sea, no hay 2 ni 3. No hay 2 ni 3. Hoy se ha levantado un montón de locos que el espíritu de risa, que el espíritu de... No, un solo Espíritu. Y el Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu es santo, su mismo nombre lo dice. El mismo Espíritu. ¿Para qué? Para hacer énfasis en la participación común y mutua entre judíos y gentiles. El mismo Espíritu. Lo que Pedro se dio cuenta ya en el Pentecostés, en Hechos 2, y luego en Hechos 10 dijo: Dios no hace acepción de personas. El mismo Espíritu se ha derramado sobre toda carne. Alabado sea Dios. Ahora, la única entrada a la presencia de Dios es a través de Jesús. Grábese esto bien en lo profundo del corazón. La única entrada a la presencia de Dios es Jesucristo. No hay otro medio. No hay otro medio por el cual entrar a la presencia de Dios. Además, es una entrada maravillosa y gloriosa. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nos vamos a acercar? Confiadamente. En otras palabras, seguro de lo que yo voy a pedir, Dios ya lo ha respondido. Que Dios ya lo ha considerado. Que Dios ya tiene la respuesta. Por medio de su Hijo Jesús nos convertimos en hijos. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Mis amados, no nos acercamos a alguien extraño.
No nos acercamos a un desconocido. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a un Padre amoroso, nos acercamos a un amigo, nos acercamos a alguien que tiene de cuidado de nosotros. Termino con esto. Quienes eran separados social y espiritualmente, ahora en Cristo son unidos en Dios, con Dios entre sí. Dice el apóstol, ahora tenemos entrada a nuestro Padre, que ya no estamos bajo condenación, sino bajo bendición de un Padre que nos bendice y nos ama. Mire, aún la disciplina que el Señor nos da es basada en su amor. Que dice la Biblia que el hijo que se ama se castiga. Aún la disciplina que Dios nos da es por amor, para el bien nuestro, para que no nos salgamos del camino. ¿Para qué? ¿Para qué la disciplina? Para purificar, para restaurar, para que la abundancia de la vida espiritual abunde en sus